Hechos capítulo 27. Mientras ustedes buscan Hechos capítulo 27, quiero contarles que una de las preguntas que nos hacen en estos días es, ¿dónde está la voz profética de la iglesia? En un tiempo donde vamos como un barco amenazado por encallar, amenazado por naufragar, y entonces nos dicen quién va a decir lo que se tiene que decir y quién nos va a decir hacia dónde debemos dirigirnos. Y llegamos a este precioso capítulo en nuestra serie ¿Cómo lo sabrán? Lo sabrán por la voz profética de la iglesia y del cristiano ante la amenaza de un naufragio. En los tiempos de crisis, en los tiempos de angustia, de tormenta, de amenazas de naufragio, se sabe quién es quién. Sale a flote quiénes somos realmente nosotros. Sean esas crisis de orden personal y familiar, por motivos financieros, de salud o relacional, sean colectivos en una nación o en una sociedad. Leamos ese capítulo en esta perspectiva. Hechos capítulo 27. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos de los presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Cnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta de la Yuna, esto es, final de septiembre, principios de octubre. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta, que da al sureste y al noreste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida.
Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y él me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, y cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra, echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar a un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, guerras en el Medio Oriente, pandemia mundial que acosa países preciosos como la India de una manera arrolladora. Aquí en nuestra nación, esta semana tuvimos índices que no habíamos tenido en todo el año de pandemia. Y encima de todo eso, la gran crisis social que amenaza a nuestro país, dividido y polarizado por fuerzas, ideologías, opiniones, intereses de un lado o de otro. Te pedimos, Señor, que no nos dejes ser controlados por el miedo, ni ser controlados por quienes pretenden resolver nuestro miedo, ofreciendo una ideología o una propuesta. Ayúdanos a ser controlados por tu palabra. Como Pablo, para ser siervos en medio de la tormenta. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, este texto de Lucas, sin duda, fue escrito para instruir, inspirar, desafiar y consolar generaciones de misioneros. A lo largo de la historia, aquellos que cruzan mares han sido desafiados e inspirados y consolados por el Señor al leer este relato. Sin duda que el texto también está escrito para todos los misioneros, es decir, para todos nosotros, que somos misioneros de Dios, en cada rincón de la realidad que nos corresponde influir y servir, en cada profesión, oficio, en cada rol, relación y situación social.
La pregunta es, ¿cómo nos comportamos de una manera digna del Evangelio en un momento como estos? Filipenses 1:27 nos exhorta a esto, y algunos preguntan, ¿dónde está la voz profética de la iglesia? En este caso vemos la voz de un profeta, que creo que se nos deja aquí en la palabra del Señor para entender cómo debe ser nuestra participación cuando vamos en un barco que nosotros no controlamos, con un destino incierto, siendo azotado por la tormenta, por las olas y en medio de la oscuridad. Un barco que va a encallar o va a naufragar. No sé si a ustedes les ha tocado estar en alta mar en un momento de peligro, y no sé si aún aquí habría algún náufrago sobreviviente que nos pueda cantar, y sería bonito entrevistarlo e interpretar la realidad a través de esa experiencia. A propósito, en literatura se dice que el género del naufragio es todo un género literario. Nuestro premio Nobel escribió su primera novela, Relato de un náufrago, y Robinson Crusoe, y muchas novelas en la historia que tratan de esta realidad. Usted está en medio del océano. Yo he vivido eso 2 veces. No en un peligro mayor, pero rodeado de agua, todo oscuro, y sientes que las olas aumentan y aumentan y que el pequeño barco se va de un lado a otro. Y especialmente aterrorizador para quienes como yo, que no sabemos nadar. Describamos brevemente esta situación y veamos en qué se relaciona con nosotros. ¿Hacia dónde va este barco? Bueno, va hasta Roma, y para eso he preparado para ustedes un mapita para repasar geografía. Vamos a repasar geografía. Ahí está pues el mapa con la ayuda de nuestros hermanos allá del área de comunicaciones. Muy bien. El mapa, bueno, ¿saben dónde está Italia en ese mapa? Ay, no digan que sí, como los niños de la escuela. A ver, porque en geografía nos pelamos todos. Ay, Dios mío. Bueno, es ese que tiene forma de bota, ¿no? En la parte, Italia, en la parte superior izquierda. Eso es. Y ahorita estamos, pues claro, con el letrero, ¿cómo no lo van a coger? ¿Y en dónde está Israel? Ahorita que está este conflicto bélico entre personas muy amadas allí en Palestina y personas muy amadas allí en la nación de Israel. Están en una guerra, debemos orar por ellos, que hagan la paz, que no se agredan unos a otros, que busquen soluciones pacíficas a sus diferencias limítrofes, mayormente son por eso. Bueno, ¿saben dónde ubicar ahí a Israel? ¿Okay? Y muchos, obviamente, los relatos bíblicos tienen que ver con ese mapa. Bueno, ahí, si nos muestran los hermanos allá de comunicaciones, ¿dónde está Israel? Pues un pastelito ahí. Eso, mire qué belleza, ahí está Israel. Bueno, ahí arranca esa linecita roja en un puerto cercano a Israel que se llamaba Cesarea. Ahí estuvo Pablo preso 2 años, capítulos 22 al 26. Entonces, cuando deciden que la pela a César, y entonces lo tienen que llevar para ser juzgado a César porque él era ciudadano romano, entonces arranca el viaje, pasa por la parte norte de esa isla que hay allí que se llama Chipre, la isla de Chipre. Y sigue por allá avanzando, pasan varios puertos y después van a pasar por la parte sur de la isla de Creta. La isla de Creta, ahí leímos pues todo eso. Y ahí va avanzando. Eso es la isla de Creta, va avanzando. Y de ahí sale buenos puertos y esas ciudades que hay. Y ahí es donde salen, y realmente es ahí donde empiezan los problemas, por la época del año y demás. Entonces, de ese trayecto hasta llegar a la pequeña isla de Malta, ya ahí en la parte italiana, es donde ocurre el naufragio. Y el barco se va despedazando pedazo a pedazo, y como dice al final, los que logran llegar vivos, pero algunos eran nadando con los pedacitos del barco a la playa de una isla que ellos no conocían en ese momento. Después saben que es la isla de Malta, donde Dios hace cosas extraordinarias con Pablo. Ahí tienen otro barco, les dan provisiones, y finalmente llegan a Roma, donde Pablo es juzgado y donde encuentra ya hermanos cristianos que le atienden. Y ahí pasa 2 años preso en Roma, de donde parte, algunos creen, para un viaje más hacia el occidente europeo, hacia España,
donde se cree que Pablo llegó como misionero también. Bueno, así ese es el barco, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Bueno, había muchos propósitos, tantos como tripulantes de ese barco, 276 personas, ahí había soldados romanos, marineros, presos, pasajeros de todo tipo que iban, personas muy ricas, políticas, de influencia, que iban hacia Roma, esa era la gran capital de ese momento, y entre ellos pues el capitán o timonel del barco, el centurión, que era el más alto rango militar y político dentro de la nave, él era el que tomaba decisiones, por supuesto Pablo como preso, Lucas, el médico amado al lado de Pablo, y Aristarco. La duración de la travesía, 3 meses, pero se demoraron hasta 6 meses. Un viaje incierto y peligroso. Un viaje conflictivo donde cada uno tenía sus propios intereses. Pero un barco que aunque no todos lo supieran, o la mayoría no lo supieran, era una travesía que estaba bajo el control de Dios. Y allí está Pablo, metido en esas circunstancias, seguramente viviendo los mismos sentimientos de miedo y de lucha por tratar de sobrevivir y ver qué hacer. Y allí es donde pensamos cuál es el lugar de un cristiano en medio de una tormenta, sí, en medio de esta nave espacial que llamamos planeta Tierra, que no conocemos el futuro y que se ve azotada por toda clase de realidades. Bueno, ¿cuál es el lugar de un cristiano? Y en Pablo vemos mucho de esto, y pienso que el Espíritu del Señor nos ha dejado este texto no solo para inspirar la obra misionera, sino también para desafiarnos, aportarnos, como es digno del Evangelio en momentos de crisis. Bueno, 3 cosas sencillas. Primero, se trata de ser como Pablo, no como Jonás. Es muy interesante las comparaciones o contrastes que hay entre el viaje de Pablo con el viaje de Jonás. A propósito, es casi la misma travesía. Jonás va huyendo de la voluntad de Dios. Pablo va yendo en la voluntad de Dios. Se le había profetizado, a eso fue a Jerusalén, a que lo tomaran preso para después dar testimonio a reyes y llegar a Roma. Así fue. Jonás duerme, totalmente desconectado de la realidad. Jonás piensa en sus propios intereses, no le interesa la gente del barco, ni le interesan los ninivitas a donde Dios le había mandado, totalmente individualista, mientras Pablo está allí como alguien que quiere servir. No tenía Pablo, ¿no? Aconseja, anima, coman por favor, participa, ora, reclama, advierte, comparte la dirección que Dios le ha dado sobre su vida con los demás, aun con aquellos que no son creyentes en el Señor. La diferencia se nota en Pablo en 3 grandes aspectos. Primero, Pablo no es escapista ni egoísta. Usted no ve en Pablo esta clase de conversación con Lucas y Aristarco. Dejémoslos a ellos. Nosotros tenemos promesa de Dios. De malas ellos, nosotros ya sabemos que Dios nos va a ayudar. No, por el contrario, está ahí para servir en medio de la tormenta. Tampoco Pablo es fatalista, como quien dice, todo está perdido. Ya nos va a pasar lo mismo que a Venezuela. Yo se los advertí porque yo les mandé el video. No. Tampoco es idealista para cantar, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Es una persona que está enfrentando la misma realidad que los demás, pero está dispuesto a ser un siervo de Dios en medio de la crisis. En tercer lugar, no es religioso ni supersticioso. Ustedes no ven a Pablo parándose en la proa del barco diciendo, reprendo esta tormenta, declaro que no tiene poder sobre nosotros. No. Tampoco coge a estos pobres marineros o soldados desesperados, 14 días sin ver sol ni estrellas, una oscura noche de 15 días, 2 semanas, movidos por los vientos a la deriva en un océano que desconocían. Y Pablo no dice, bueno, vamos a comernos todos de las manos y vamos. No, Pablo parece un cristiano muy aterrizado, pero también muy solidario. Yo creo que la primera cosa es, somos llamados a ser Pablos, no Jonás.
La segunda cosa, y creo que tiene que ver con esto, es que Pablo es un teólogo, no un ideólogo. Jugamos a ser ideólogos en estos días. Ahora, Pablo es teólogo, pero no en el sentido académico del término, no es que sabía mucha teología, sino teólogo en el sentido de teólogos, que está bajo la lógica, bajo el mensaje, el logos de Dios. Él está procurando interpretar esta realidad desde la perspectiva de Dios. Y bueno, la primera cosa que él tiene de parte de Dios es una cosa que nosotros usamos muy poco, que se llama sentido común. Como alguien ha dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Si analizáramos todos estos videos que nos llevan con sentido común, por favor. Es que algunos de esos videos tienen una interpretación, es que Dios no se lo cree ni un muchachito de 3 años, es que son con unas lógicas de, vea, es que esto es así, y esto es así, y esto es así, y esto es lo que pasa a mí. La realidad no es tan simple, por favor. Entonces Pablo usa el sentido común en el verso 10. Señores, veo la realidad, que nuestro viaje va a ser desastroso, que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. No le hacen caso. Pero Pablo tiene un recurso como cristiano que no tienen los demás, versos 23 y 24. La intervención soberana de Dios en la dirección de nuestras vidas. Noten eso, por favor, porque yo encuentro un tremendo consuelo en esto. En los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios va a hacer algo especial para dirigirnos. Romanos capítulo 8 dice eso. Los hijos de Dios se conocen que son hijos de Dios porque son guiados por Dios. No es que Dios me va a decir todo de mi futuro. Gracias, Señor, que no me dices todo lo de mi futuro, ¿verdad? Pero que en momentos oscuros y difíciles, Dios va a hacer algo sobrenatural. Un sueño, una visión, una palabra profética, un ángel, para traer consuelo al corazón de su siervo y decirle, tu futuro está en mis manos. Bueno, no siempre fue así para Pablo, que fuera un ángel, pero de alguna manera Dios se va a comunicar contigo y te va a orientar en esos momentos oscuros de la vida. Y así ocurre aquí. No siempre fue con ese mismo método, pero la dirección sobrenatural de nuestras vidas, como un elemento marcante de nuestra teología, de nuestro vivir bajo el logos de Dios, bajo la lógica de Dios, que mi Dios no me va a dejar a oscuras. Y la principal forma en la que Dios no me deja a oscuras, ustedes saben muy bien qué es: la Biblia. Ahora, sobre esto de la Biblia es algo muy interesante, porque los estudiosos de la vida de Pablo hacen este comentario de que Pablo escribió Romanos, el gran Romanos, ese documento que cambió la historia, Romanos, unos meses antes de que lo pusieran preso ahí en Jerusalén, ¿no? Un juicio totalmente mentiroso, injusto, y ese es el juicio que lo está llevando en este momento a Roma. Y Pablo escribe Romanos antes de este viaje, ¿no? Entonces dicen, Pablo escribe Romanos y después en estos episodios le toca practicar Romanos. No es tan fácil, ¿no?, ser teóricos del cristianismo, ¿no? Y tener teorías, pero vivir ese tema, vivir su fe en medio de esa densa oscuridad y creer que Dios es el dueño de la historia y que Dios tiene propósito en este momento tan oscuro y que nos va a llevar a buen puerto y va a cumplir su propósito, y Él sigue siendo soberano y sentado en el trono. Bueno, en Romanos aprendemos muchas de las cosas que se mueven en el corazón de Pablo en medio de esta crisis. Por ejemplo, en Romanos 2:15, él ha disertado sobre el tema de que el ser humano es creación de Dios y tiene en su corazón escrita una ley, lo que llamamos la conciencia, y que esa conciencia al ser humano le hace pensar en qué está bien y qué no está bien.
Capítulo 3 claramente dice que ese ser humano responsable ante Dios por ser creado por Dios está en un pecado tal y en una perdición tal que no hay justo ni aun un uno. Y en el capítulo 5, verso 8, Pablo ha disertado sobre el hecho de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso que les estoy diciendo son cosas esenciales para el evangelio. Y eso es lo que resonaba en su corazón. Toda esta gente que está aquí, tanto como yo, merecen el juicio, castigo de Dios, porque hemos violado la gloria de Dios con nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Pero Dios ha provisto por nuestro Señor Jesucristo una forma de acercarnos y de tener reconciliación con Dios. Y Pablo ya había escrito aquello de: somos embajadores en nombre de Cristo, que llamamos a los demás a la reconciliación con Dios. Ese es el Pablo que va en ese barco. Y en el verso 23, él escucha la voz del ángel o ve al ángel, no nos dice claramente, el ángel se le presenta, pero el ángel no es tan importante, sino Dios. Nos dice en el verso 23, es el ángel del Dios a quien pertenezco y a quien yo sirvo. Y le comparte a toda esta cantidad de personas que seguramente la inmensa mayoría no eran creyentes. Hay un Dios que dirige mi vida, que me compró por precio y que me está permitiendo estar aquí con ustedes. Y les manda a decir este mensaje. Les manda a decir este mensaje. Comparte con otros la dirección de Dios en su vida. Lo más sobresaliente de esta teología de Pablo es la oración. Seguramente recibió las palabras de Dios a través del ángel en un momento de oración. Imagínense, ¿qué más podía hacer en medio de aquella situación? Si no, un creyente seguramente estaba clamando día y noche, Pablo. Y ahora comparte lo que el Señor le respondió en su oración. Es hermoso cuando la oración se vuelve un diálogo con Dios, que calma nuestro corazón y que nos hace saber cosas que de otra manera no sabríamos. Qué hermoso es el Señor. Pero la oración más linda de este capítulo, yo creo, es la oración del verso 34 y 35. Esto a mí, hermanos, me parte el corazón. ¿Ustedes oran cuando van a comer? ¿Oran en voz audible? ¿No luchan a veces con que les da pena que los vean orando en la comida? Cuando van a un restaurante, ¿oran? ¿O son como las mascotas de casa que apenas se les pone la comidita se tiran en voladora? Yo hasta quisiera darle un curso a todos los meseros de Colombia. Decirles, cuando vea que la gente inclina la cabeza así y están como en silenciecito, no meta los platos, no haga preguntas, no mueva las cosas porque están orando. Este momento tan precioso en que Pablo sigue a Jesús, porque está haciendo exactamente lo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan? Con los panes y los peces, exactamente eso. Y de allí es donde viene la tradición cristiana de orar antes de los alimentos. Y que le enseñamos a los niños, yo le enseño a mis nietos, manitos, a ver, tenemos que orar primero, y lindo verlos, decirle a Dios que gracias por la comida y por la familia. Bueno, ese momento se convirtió en un momento, yo creo, paradigmático de ese viaje. El texto mismo nos dice que después de eso ellos se animaron a comer, porque ya ni querían comer, porque había cierta mentalidad en los marineros de que si no comían morían más fácil. Y ustedes saben que pensar uno morirse ahogado no es nada interesante, ¿verdad? Bueno, pensar en morirse en general, pero yo me imagino que eso. Entonces el tema de estar sin alimentos y sin fuerzas era como más rápido se va a morir. Entonces, tenían cero esperanza y en ese momento recobran y comen y así fuera la última comidita, pero reciben el impacto de la vida de un creyente que es teólogo, no ideólogo. Hermanos y hermanas, nuestra tarea hoy en día no es ser ideólogos. Nuestra tarea no es decir quién tiene la razón y si somos de derecha, de izquierda, de delante, de atrás, de centro, de lo que sea, no sé. Cada uno de ellos algo bueno tiene para decir. Les repito eso. Cada una de las facciones ideológicas que están hoy en día en Colombia, algo bueno tienen para proponer. Y les digo por qué. Porque es que todos esos son seres creados a imagen de Dios.
No me haga creer a mí que los de la izquierda son unos demonios. No, 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 esos son seres humanos que tienen hijos, que quieren estar en Colombia, que tienen nietos y que piensan que esa ideología, que ese pensamiento, etcétera, es muy bueno. Lo mismo de la derecha. No piense que los de la derecha no son ángeles tampoco, pero que algo bueno tienen para proponerle al país. No entremos en juegos ideológicos. Nosotros somos fundamentalmente teólogos, hombres y mujeres que nos marcamos por el logos de Dios, por la lógica de Dios, por la historia de Dios. Había 273 personas en ese barco que iban en un barco que estaba para encallar o naufragar. Habían por lo menos 3 personas que iban en otro barco. Iban en un barco más grande. El barco de la historia de Dios, el barco de la misericordia de Dios. No te dejes encasillar en los barcos en los que te quieren meter. Bueno, Pablo no era como Jonás. Pablo era teólogo, no ideólogo. Pero todo eso tenía que ver con el hecho de que Pablo era un hombre esperanzado, con propósitos eternos, no temporales. En el verso 24, el Señor le ha dicho a través del ángel: Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Todos. La mente de Pablo era que quería compartir su esperanza con todos. Yo creo que de las cosas más sorprendentes que se dijeron el viernes, y yo sé que a algunos todavía les pica eso, porque nosotros somos muy ideologizados, pero de las cosas más sorprendentes para algunos que se dijo el viernes en nuestro diálogo con los muchachos, ¿no? Los muchachos nos propusieron hablar y estuvimos hablando. Es esto de que la Colombia que yo quiero en el futuro es una Colombia donde debe haber un lugar para los de la izquierda y para los de la derecha. De hecho, fui muy atrevido y yo sé, a algunos les pica eso, ¿no? Cuando yo le digo, el futuro de Colombia, en el futuro de Colombia debe estar Petro, los hijos de Petro, los nietos de Petro, los bisnietos de... Yo quiero una Colombia donde ellos quepan. Y quiero una Colombia también donde quepa Uribe, los hijos de Uribe, los nietos de Uribe y los bisnietos de Uribe. Porque aquí se le dice a Pablo: se te ha concedido la vida de todos. Presos criminales que iban a Roma, marineros, soldados que mataban al que tenía que matar para no meterse en problemas, el dueño del barco que solo le interesaba salvar su barco, el centurión que a la brava se metió en medio de una tormenta en vez de atender un consejo por Dios, pero todos. Los cristianos hemos de querer una Colombia para todos. Es que yo no puedo aceptar a alguien que me haga pensar como que el paraíso será cuando se elimine la izquierda, o el paraíso será cuando se elimine la derecha. Es que eso no es posible, porque ellos son seres humanos que tienen derecho a vivir en este país. Sentémonos a conversar, dígame a ver usted qué, y busquemos mecanismos democráticos de diálogo a ver cómo nos entendemos. Y pidámosle a la gente que aprenda a entenderse y seamos agentes de reconciliación. Pero bueno, Pablo. Nada es más contundente en esta historia que el testimonio personal de Pablo. Hay 2 marcas del testimonio personal de Pablo en el libro de Hechos al final, ¿no? Al final. Lo primero es que en estos relatos, especialmente capítulo 2 y 26, se sobresale tanto que Pablo habla de la esperanza. Le dice, por ejemplo, a muchos en este proceso judicial, dice: yo estoy preso por una esperanza. Pero la esperanza no es un sentimiento para Pablo. La esperanza es que él cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que en consecuencia él también va a resucitar. O sea, que la muerte no es el final, que él un día va a morir y que Dios le va a dar una eternidad de felicidad y bienaventuranza y gozo total con él. Y él dice: por esa esperanza yo estoy preso. Entonces habla una y otra vez de la esperanza, de que esta realidad que conocemos no es final ni definitiva, que hay algo más que Jesucristo consiguió para él. Esa es la esencia como del testimonio de Pablo. Pero también el testimonio de Pablo está en el cambio de Pablo.
Pablo en sus testimonios, que les digo en estos capítulos, deja ver que él era un hombre, por ejemplo, capítulo 22 dice, yo estaba obsesionado contra los cristianos. Es decir, Pablo era un tipo iracundo, furibundo, reaccionario. Cuentan estos testimonios que hasta iba a otras ciudades para perseguirlos, encarcelarlos y aún matarlos. Ustedes pueden imaginar un Pablo que se metía en una marcha y que estaba dispuesto a matar al que fuera que pensara diferente. Matar al que pensara diferente. Ese era Pablo. Así describe su testimonio. Pero usted nota en ese testimonio de Pablo el cambio que Dios ha hecho. Cuando usted mira, por ejemplo, lo capturan injustamente en Jerusalén, lo apalean, casi lo masacran. En un caso, los soldados tienen que sacarlo a hombros porque lo iban a matar. Dicen mentiras de él. Y cuando ya lo van a meter a una cárcel, dicen, no, déjeme, yo les quiero decir una cosa. Usted puede imaginar a Pablo sangrando en las escalinatas donde los soldados lo estaban sacando para salvarle la vida. No, déjeme, yo quiero decir algo. Y empieza a hablar en arameo y se callan y empieza con estas palabras: hermanos y padres. Con una ternura. Es decir, usted lee los relatos de Pablo, cómo les hablaba a Festo. Festo, vaya nombre, Festo, no le ponga a un niño Festo. Infesto. Festo era un político corrupto que el texto nos dice, lo mandaba a llamar nada más para que le diera plata. Pablo nunca le dio plata. 2 años lo tuvo metido en la cárcel solo esperando a ver si aflojaba algo de plata. Agripa y Berenice llegan burlándose de él, y Pablo les dice con todo ese cariño: yo quisiera que ustedes sean como yo, excepto estas cadenas. Pregunta: ¿ese es el mismo Pablo que perseguía a los que pensaban diferente como él? No. Fue un hombre cambiado de ser un iracundo que no podía aceptar nadie diferente a ser una persona mansa en las manos del Señor que estaba dispuesto a ayudar a otros. Ahora, noten esto ya para terminar. ¿Se dan cuenta que al final, verso 42, los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a salvo? Y se dan cuenta que iban a matar a Pablo, porque Pablo era uno de los presos. Y el texto del 43 nos dice, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo, y en efecto les impidió llevar a cabo ese plan. Miren qué cosa tan curiosa. Pablo es quien les está tratando de ayudar, y al final él sale beneficiado. Y me acuerdo tanto de Jeremías 29:7. Ese texto es tan luminoso para nosotros, porque nosotros queremos ser una iglesia para la ciudad. Nosotros no estamos creando aquí nuestro reinito para que venga mucha gente y no sé qué, todos esos asuntos religiosos. Nosotros queremos que todos los de aquí le sirvamos a esta ciudad y le entreguemos a nuestros hijos y a nuestros nietos una mejor ciudad de la que tenemos. Entonces Jeremías 29:7 dice: busquen y trabajen por el bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de la ciudad está su bienestar. Pablo trabaja para que ellos no se maten, para que ellos no se escapen, para que ellos tengan ánimo, para que coman, para que entiendan algo que Dios quiere hacer. Y finalmente ellos son los que salvan la vida de Pablo, porque estamos en el mismo barco. Ahora noten otra cosa también a manera de conclusión. En el verso 10 él les da un consejo. No escuchan el consejo de Pablo. Más adelante, en los versos 21 en adelante, Pablo sí les dice: ustedes debieron haberme escuchado. Pero no se los dice en una forma de: vea, eso es lo que yo les había dicho, por eso estamos en este problema. Con esa forma de profetismo tan barato y tan falto de solidaridad y compasión, como cuando mandamos una cosa como: vea, esto es lo que va a pasar y yo ya sé. ¿Eso de qué sirve? Proponga algo, por favor. Yo no sé si ustedes anoche se dieron cuenta, yo mandé un video y les dije: hagamos viral ese video. Un muchacho alemán, yo no sé si es cristiano, ni me interesa, es decir, espero que sea cristiano algún día, pero el punto no es ese. Este muchacho alemán viene a Colombia, dice: me quedo en Colombia, viniendo de uno de los países, uno de los 8 del mundo. Y entonces toma esta
este testimonio de un campesino que no puede vender piñas. Y unas personas, supongo que él entre otros, empezaron a ayudarle a vender las piñitas por redes sociales. Y resulta que logran armar todo un nuevo mercado para los campesinos, sin toda esa intermediación de comerciantes, para que estos campesinos puedan vender sus piñas. ¿Saben por qué yo mandé ese video? Y quiero ser muy sincero con ustedes, yo lo mandé con rabia. Porque es que yo siento, hermanos, que estamos cayendo en un juego muy barato. En este momento lo que necesitamos es proponer cosas buenas. A mí me pareció que lo que hizo ese muchacho alemán muy bueno. Que todo el mundo sepa que nosotros podríamos hacer algo bueno y que Dios nos dé la creatividad, ¿cierto? Entonces Pablo da un consejo y él no cae en eso. Vea que yo les advertí, pues que no escuchan a la iglesia, son unos paganos que no le oran a Dios, no reciben la bendición. Él no entra en esas carretas, hermanos y hermanas, perdonen que se los diga de una manera tan coloquial. Él empieza paso a paso a ganarse su derecho a ser escuchado. Ese capítulo es como toda una disertación sobre cómo te ganas el derecho a que te escuchen. Sirviendo, hablando con cariño, animando, diciéndoles lo que Dios le decía. Dios trajo una revelación, dígasela, pero animando. Coman, por favor, tranquilos, aquí hay promesa de Dios. Y poco a poco ellos van haciendo caso, van haciendo caso. Entonces el que tiene esperanza, el que se deja acompañar por el Señor, el que es propositivo, el que ha visto un cambio en su vida que Dios ha hecho y que quiere que Dios haga en otros, se convierte en siervo en medio de la tormenta. Bueno, para terminar pusieron esta semana en una de esas cositas que me mandaron. No todas las cositas que me mandaron son malas. Les voy a mencionar una muy bonita que me mandaron. La iglesia no es indiferente. Era un cuadrito con un dibujito, sencillo, rápido, como deben ser los buenos mensajes. La iglesia no es indiferente, solo que la iglesia lucha diferente.